desarrollando el próximo, que tiene que ver con el entrenamiento técnico. Como veníamos diciendo, un deporte difiere de otro porque tiene gestos motores diferentes. Jugar al vóley tiene una forma de sacar totalmente diferente a cómo encestar en el básquet, diferente al que tiene que trabajar aparte como una herramienta externa, como es agarrar un palo de vóley o una raqueta de tenis. Por lo tanto, lo que yo tengo que practicar, aparte de estar en condiciones físicas, es lo técnico, que es esencial en cada deporte, lo que hace la diferencia entre uno y otros. En el mejor de los casos, hay clubes que cuentan con una persona que es el PF, el preparador físico, que era lo que hablamos hace un rato, y otro que hace de entrenador técnico. Cuando esa posibilidad no está, a veces la misma persona está formada para dar las dos y dará o desarrollará en un día la parte física o en un rato del entrenamiento de la física y la otra el entrenamiento técnico. Pero más o menos coincidimos que si no está una persona que cumple este rol, claramente estaríamos en un problema de que no vamos a poder desarrollar, digamos, un entrenamiento. Necesitamos contar con una persona que se haga cargo y doy por sentado que tendría que ser idónea en esto. Y no solamente idónea porque venga de haber sido jugador, sino que mucho más comprometido sería que tenga una formación como tal, que en algún momento quisieron impulsar la ley, al menos dentro de lo que eran los espacios de gimnasio, yo les estoy hablando hace unos cuantos años atrás, donde a lo mejor había mucha gente que tenía experiencia, como pasa hoy mucho también, jugadores lo veo en los equipos de rugby y de bol y de hockey sobre todo, exjugadores devenidos en entrenadores. Yo no tengo ningún problema con eso. El tema es que no alcanza con conocer del deporte. También tenemos que tener pedagogía, tenemos que tener facilidad para llegar, saber enseñar, saber escuchar y una otra cantidad de habilidades que acompañen. Hola Marina querida, qué lindo verte, otra cámara prendida. Marina, para que ustedes conozcan, ha sido también alumna de esta formación y aparte una persona sumamente comprometida también con esta actividad, así que un placer seguir encontrándola en otros espacios. La Ella invitamos sabe de lo que me especialmente para refiero cuando... sorprenderte. La Ay, invitamos como bueno, hermosa sorpresa. Gracias, sorpresa, hermosa Mari. sorpresa. Recién llegó Bien, de una reunión, no podía salir antes. agradecida que estés. Justo cuando estaba nombrando eso, ¿no? Una persona que sí lo sabrá de la importancia de no solamente tener la voluntad y querer acompañar a otros desde la experiencia, sino esto de tener, como decía recién, las habilidades blandas que llamamos, que tienen que ver con la comunicación, la enseñanza, la pedagogía. No es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos. Entonces, si queremos jerarquizar nuestra profesión, que muchas veces sigue estando desdibujada, porque parecemos los profes, los que andamos de jogging, los que andamos de zapatilla, entonces por ahí la imagen cuesta con que se nos dé el lugar donde educamos a través de esa forma de vestirnos, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero bueno, si tampoco nosotros nos proponemos, che, seamos profes, tengamos una formación específica en esta área, si me voy a dedicar a musculación, haber sido alumno toda la vida no me va a alcanzar para ser un buen profe. Y aparte están las carreras para eso, entonces hagamos buen uso y responsabilidad de lo que nos vayamos a dedicar. Entonces, ok, hablamos ya de dos patas, estamos bastante bien en la silla, pero claramente apenas me mueva, la silla se va a desestabilizar porque necesitamos otras dos patas. Y acá entramos en la tercera, que tiene que ver con la táctica. El entrenamiento táctico de cualquier deporte o actividad física es, bueno, ¿de qué manera voy a plantear yo mi juego? ¿Cómo me voy a formar para enfrentar el otro equipo, si hablamos de equipo? ¿O cómo me voy a enfrentar frente a mi contrincante o a mi competencia en el partido de tenis, si conozco alguna de sus fortalezas y debilidades, con lo cual yo juegue a favor de las mías, conociendo cuál sería la mejor jugada que puedo plantear? En el mejor de los casos, en entrenamiento podemos generar algunas acciones semejantes a las que queremos implementar en el partido, claramente, y algunas de las cuales probablemente se puedan dar también, porque tenemos cierto conocimiento, porque la experiencia nos lleva a saber que, insisto, nuestro fuerte es, no sé, atacar por los laterales, poner a tal persona como pivot, porque esa es la persona que mejor va a poder recuperar pelotas, etcétera, etcétera.
Y acá este pilar comparte, que no es lo mismo, con el pilar estratégico. Que la estrategia es tener, sí, anticipada algunas acciones que yo voy a implementar en partido, pero también tener la rapidez y la agudeza mental, esto que hoy llamamos entrenamiento cognitivo, que estamos hablando de personas con agilidad para tomar decisiones, porque también se van a presentar algunas situaciones que no pudimos ensayar antes, porque el juego las está poniendo ahora, en este preciso momento, mientras estoy disputando el partido de manifiesto, y yo voy a tener que tener la necesidad de resolver rápido, de tomar decisiones en décimas de segundos, porque los equipos y los partidos cada vez están siendo más dinámicos, y ahí va a estar la posibilidad de que yo, jugador, ya por más que sea un juego en equipo, si yo tengo que estar frente a la pelota, voy a ser yo el que tenga que decidir en ese momento. Entonces, insisto, habrá estrategias que pude analizar antes, pero habrá otras que voy a tener que resolver en el momento. Y eso es una de las tantas variables que empiezan a ser la ventaja competitiva cuando mirándome en relación a otro, a mí no me gusta la palabra comparar. No soy amiga de que se comparen ni con sus propios compañeros de equipo y por supuesto mucho menos con un ajeno. Creo que la única valoración que yo le doy importancia es mi desempeño actual con lo que yo pude ser mi versión ayer o antes. Porque definitivamente solamente yo tengo el conocimiento de mi historia deportiva, ¿no? Como si fuese mi historia clínica. Pero claramente muchas veces nos vemos en esta sensación de mirarnos con el otro, que sé que sucede. Siempre que sea un impulso a superarme, lo admito y me parece loable hacerlo. Y en esta superación, bueno, necesitamos, como decía recién, nuevamente, deportistas ágiles mentalmente, porque cuando físicamente yo esté en similares condiciones que Julieta, que Eliana, que Lourdes, que Marino, quien fuera, mi ventaja competitiva probablemente sea mi agilidad y mi fortaleza mental. Y acá es donde entro al cuarto pilar, que ya hay en algunas clases que me han dicho, profe, entonces estaría bueno que empecemos a cambiar el orden en que los nombramos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La inercia me lleva a empezar por el físico porque es el que mayor importancia le damos, pero quizás la ideal sería que yo empezara a contarles todo esto desde este final, que es el entrenamiento mental, psicológico, emocional. Están dentro del mismo mundo, no significan más de lo mismo y ahora lo vamos a desarrollar. Entrenamiento mental significa tener esta fortaleza de saber que voy a tener que pasar por situaciones adversas, no solamente en el partido, también en el entrenamiento, y situaciones que de la vida personal me van a estar influyendo en mi rendimiento, por lo tanto, si me influyen en mi rendimiento, también es probable que me influyan en mis resultados. No hacerme cargo de eso no sería lo ideal, porque esquivarlo o evitarlo o esconderlo abajo de la alfombra va a significar que no me hago cargo ahora, pero eso va a seguir estando. Y en la medida que siga estando y yo no lo mire, probablemente crezca en tamaño y en preocupación. Entrenamiento psicológico es conocer cuáles son las variables que intervienen en mi desempeño, de los cuales va a haber algunas que dependen de mí y otras que van a depender del equipo. Pero mínimamente como para nombrarlas y sobrevolarlas, por supuesto todo esto lo vamos a desarrollar con mucho mayor profundidad en cada encuentro. Mínimamente estas variables psicológicas se relacionan con la motivación y la autoconfianza, por nombrar dos de las principales, que sé que no les estoy trayendo palabras nuevas, pero me encantaría verles las pantallas prendidas y preguntarles qué es la motivación y qué es la autoconfianza. Porque pasa muchísimo de que yo sé de que hablamos de lo mismo o parecería que nos entendemos, pero probablemente las razones que hay detrás de cada uno sean distintas. El concepto puede ser a nivel criterio similar, pero cada uno va a tener sus propias alimentaciones para cada uno de ellos. Ahí está, Lore los está incentivando a quien quiera compartir, que entiende por motivación de autoconfianza o cuáles son las variables que a ustedes los requisitos que cumplen esas variables. Mientras tanto, alguien se anime, Lore, que yo estaba mirando, pero está buenísimo que vos me ayudes a ver si hay alguna respuesta.
Motivación viene de la misma palabra, lo trae un poco en su discurso, es ¿cuáles son esos motivos que me llevan a mí a entrenar? ¿Cuáles son las razones que me impulsan? ¿Para qué lo elijo? ¿Por qué elijo? Porque supongo que en la medida que somos ya jóvenes, adultos y mayores, el deporte sí es un espacio en el que podemos elegir qué hacer. Probablemente no podamos elegir demasiado la escuela. Sí el colegio, sí el lugar o no, no sé, que eso ya dependerá, digamos, de la cuestión interna en cada casa, pero en términos generales, estudiar la primaria y la secundaria no estaría siendo negociable, pero bueno, lo que sabemos que eso implica como parte básica de la formación de un ser humano y sobre todo si después quiere hacer una continuidad de carrera profesional. Pero ir a hacer el deporte que sea, salvo que estemos siendo demasiado inducidos por nuestros padres, salvo que estemos haciéndolo porque van nuestras amigas y nuestras compañeritas, y hablo desde chicas de 12, 8 años hasta mujeres u hombres de 35, 40, que voy porque van mis amigos, pero a lo mejor a mí no me interesa jugar a eso. Entonces, bueno, habrá que hacer un replanteo, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Es eso lo que quiero hacer? ¿Es eso lo que puedo sostener? Porque sin motivación no hay compromiso, no hay adherencia al entrenamiento, me va a dar lo mismo estar o no estar, me va a dar lo mismo si gano o si pierdo, me va a dar lo mismo meter entrenamiento invisible. Insisto, no estaría mal, pero seamos leales con nosotros y mucho más si pertenecemos a un equipo, seamos leales con los objetivos de ese equipo. Porque si lo mío es recreativo, ¿para qué me anoto en un torneo competitivo? O viceversa, si lo mío es literal competitivo, ¿para qué voy a ir a un lugar donde solamente es recreativo? Donde todo el tiempo voy a sentir que los otros no están haciendo lo que yo quiero. Y sí, es así, es literal, no están haciendo porque el objetivo donde te metiste no es competir. Ahora, la motivación es sumamente importante, pero también sabemos que la motivación no es lineal y mucho menos ascendente o hiperdescendente. La motivación es fluctuante. No todos los días nos encontramos con las mismas ganas en el deporte y en la vida. Que para mí le diría que hablar de deporte y hablar de la vida es casi hablar de lo mismo, pero bueno, eso lo voy a profundizar más adelante. Pero en definitiva, cuando nos encontramos que la motivación decae, debería aparecer una variable que todavía no la nombré, pero es donde toma importancia la disciplina, que es hacer las cosas que yo sé que sabemos, porque todos sabemos todo lo que venimos nombrando hasta el momento, pero la diferencia entre tengo ganas o no tengo ganas de hacerlas se llama disciplina. Si yo tengo claro el objetivo y sé para qué estoy, y mi equipo también va por ese mismo objetivo, y todos tenemos esa unicidad de criterios, entonces cuando yo no tenga tantas ganas de ir, porque por ejemplo ahora empezó el frío, o porque hay que entrenar más temprano, o porque hay que redoblar la apuesta en algún momento para ajustar, las razones que sean, lo único que me va a comandar lograr esa diferencia, y no estoy hablando de diferencias en resultados, estoy hablando de diferencias en objetivos, de rendimiento, va a ser la disciplina. Ahora bien, estas dos variables tienen que ver, por supuesto, con todo el mundo del deporte, pero sobre todo en el momento de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de competir, se supone que yo en la competencia veo repetir algo que ya sé hacer. Por lo tanto, me tengo que valer de la variable que se llama autoconfianza. Sé lo que tengo que hacer, lo practiqué, lo entrené, ahora debería mirar esa competencia con la capacidad de que yo puedo hacer lo que sé. Y hasta acá parece como lógico lo que estoy diciendo. Pero de las pantallas que estén prendidas y los que quieran contar, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado o les pasa o les pasó en alguna oportunidad o conocen a alguien que con todo esto resuelto, tiene motivación, tiene disciplina, tiene hambre de competencia, pero llega a la competencia y se bloquea? Y llega a la competencia y la ansiedad y los nervios lo atrapan, lo pueden. Entonces terminamos diciendo, pero no sos la persona que yo vi en el entrenamiento. O no soy, no solamente ver a otros, no soy, no puedo demostrar.
Es lo mismo que yo le dijera, estudié todas las bolillas y voy a rendir y no me salen. Pero yo sé que lo sé, y quien me acompañó estudiando sabe porque nos preguntábamos y nos intercambiábamos. Y entonces, como esto pasa mucho, el miedo a, en lo que va a pasar, en lo que supongo, y todo eso tiene que ver con este mundo mental, que aparte de mental es emocional, porque como dije, trae ansiedad, trae frustración, trae demasiada euforia. Fíjense que no todo es del lado de lo que nosotros catalogamos normalmente como negativo. Estar demasiado excitado, estar demasiado autoconfiado, estar demasiado pum para arriba, tampoco le haría bien al desempeño deportivo. Entonces, tenemos que encontrar ese balance, ese equilibrio, esa armonía, y que sería entrenar esta faceta mental emocional. ¿Cómo venimos hasta acá? Es mentira porque se Bueno, nos fue ya una buena cantidad. Sí, Dani, sí, te escuchamos. no, a mí me pasó eso al principio cuando era chico que iba a entrenar. Y entrenaba bien, pero cuando iba a jugar los partidos como me daba vergüenza o algo y tipo no lo hacía bien. Después sí, cuando crecí ya se me fue la vergüenza todo y había cosas que no me hacían y me frustraban en medio del partido, cosas así, pero cuando era chico sí me daba vergüenza. Ok, ok. Nico, ahí me están poniendo que sos Nico. Yo como te mostraste como Daniela, te di la voz como Daniela. Nico, ¿y qué edad tenés ahora? Dos. 22. ¿Y de cuándo Sí, recordás? pero ¿Cuánto tiempo atrás hace que te pasaba esto que te sentías demasiado nervioso frente al partido? ¿Y a qué deporte te dedicas no, también? Porfa? a los 7 años, por ahí, 8, porque empecé chico de los deportes. Ah, Y hice la mayoría de los deportes. O sea, hice vóley, hice básquet, hice fútbol sala. En el verano, así como estaba de moda el pádel en mi pueblo, también jugaba, pero jugaba por hobby más que por deporte. ajá, Y sí, pero hice hockey también bastante tiempo. O sea, ok. he hecho muchos deportes. Bien. Nico, ¿y alguien te enseñó cómo hacer ese traspaso, digamos, porque vos lo dijiste como de manera muy natural? Crecí y después ya lo pude hacer. Pero alguien te enseñó cómo hacer realmente para que esa brecha entre me pongo muy nervioso y lograr no hacerlo, lo hayas entrenado, lo hayas podido hacer de la mano de algún profesional o el mismo entrenador que estaba en alguno de todos los deportes que contaste, ¿te dio algunas herramientas, algunos tips? ¿Trabajaste de la mano con alguien? Claro, o sea, más que todo intervenía el entrenador que nos decía, no tengan vergüenza, no dejen de hacer cosas porque hay gente o porque el equipo rival tiene como más actitudes, más fortaleza, por así decirlo. O Ujú. sea, el mismo entrenador nos iba incentivando hasta que dije, bueno, ya está, o sea, porque al final estoy jugando mal por vergüenza que haga algo mal o vergüenza la gente en sí y al final no estoy haciendo nada bien. Ok. Bueno, rescato mucho que hayas tenido, no sé si uno o todos los entrenadores, pero esa sería una enorme ventaja que alguien a cargo del equipo, que justamente de alguna manera es la autoridad, el entrenador frente al equipo de las personas, haya podido darte algunas palabras de aliento y que te hayan sido suficientes. Pero el tema es que a veces no alcanza, o no alcanza que sean solo palabras, o te toca un entrenador este año en determinado deporte y el año que viene te toca otro y tiene otra personalidad y no maneja los mismos criterios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si solamente vamos a depender de que la figura externa esté presente para nosotros poder gestionar esto que va a ser un proceso de mucho tiempo, por supuesto que es mejor que nada. Pero yo les pregunto, ¿no sería mucho más interesante que individualmente ustedes tengan esas herramientas y esos recursos para valerse por sí mismos, independientemente que el entrenador de turno colabore con eso? Y no tener que depender de alguien que lo pueda hacer, lo quiera hacer, lo sepa hacer, tenga el tiempo, porque hay muchas cosas que se ponen en juego. En el mejor escenario que yo me encuentro hoy en una institución es que el mejor escenario, sí, sabemos que es importante, pero no nos dan los tiempos.
Y yo le pregunto, ¿por qué no te estarían dando los tiempos para entrenar la parte mental? No, porque los chicos ya vienen, no sé, 3 veces 2 horas de entrenamiento físico, técnico, un montón. Ah, y no podemos relegar 40 minutos de una de esas 3 veces, 40 minutos. O sea, reloj, nada. Dijeron hola, dieron 3 frases, dijeron chau y ya está. Y empiezan a dudar. O sea, no tiene fundamento esa respuesta, por lo menos no para mí. Entonces, no sé si es agregar un día más, si poner un día menos, si cortar el break, si hacerlos ir un momento un día antes, o si juntarlos a través de la pantalla, como estamos haciendo ahora. Cuando hay credibilidad de que el entrenamiento mental forma parte tan importante, y acá yo me fui olvidando, pero me acabo de acordar, ese porcentaje que yo le pedí al principio, que le pusieran ese pilar físico, por favor, háganlo con los 4. Recuerden, el 25% es la totalidad de cada uno. De ese 25, ¿cuánto se calificarían ustedes individualmente en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y en lo mental? Esa información es fundamental para cada uno de ustedes. Porque eso les va a mostrar, y por eso utilizo la metáfora de la silla, cómo están sentados en esa silla, cuánta estabilidad tienen en relación a su desempeño deportivo. Y de ese desenvolvimiento, Samuel 65, pero 65 sería el total de todos. A mí me gustaría que te percibas en cada uno, y cada uno tiene un 25 como máximo. O sea, del 25 de físico, ¿cuánto se acerca a ese 25? ¿Estás un 10, un 12, un 15, un 25? Del técnico lo mismo, no sé si me explico la diferencia. Haceme saber si me hago entender. Entiendo que 65 para vos es un total de todo, pero no sé cuál se lleva, ahí está, sí se comprende, cuál se lleva el mayor porcentaje de ese 65. Porque ahí es donde empiezo a ver dónde tengo que ajustar. Porque estoy acostumbrada a escuchar tanto que cuando terminan un partido o 2 y les fue mal, lo que hacen es, y la semana que viene entrenamos un día más y meten un día más físico y seguimos con más de lo mismo. Y los pibes vienen, aparte de cansados y con mal ánimo, a enfrentar físicamente otra vez más. Y yo les puedo asegurar que en muchas ocasiones no necesitan más físico. Necesitan trabajar lo que les pasa, necesitan contar lo que sienten, necesitan explicar cómo interpretaron el juego y por qué no les están saliendo las cosas bien, y que alguien los escuche y tener un espacio, a veces grupal y a veces individual. Entonces, miren todo el tiempo que me fui con esta primer diapositiva, pero verán que es básicamente del ABC del deporte. Si no arrancamos por saber por qué es la importancia del entrenamiento psicológico mental, no tendríamos excusa para realmente formarnos. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos es esto. Contamos con deportistas cada vez más veloces, más magros, más entrenados físicamente. El desafío es convertirse en ese atleta mental, capaz de no evitar el error, porque les tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que no van a poder evitar el error, no van a poder evitar perder en alguna oportunidad, no van a poder evitar que las cosas no hayan salido como lo planeado. Pero la buena noticia es que sí se vuelve de eso. Y si se recupera, y si se entrena, y si se asimilan los errores, porque el error es parte de un proceso. Y cuanto antes lo podamos advertir, de dejar de percibirnos perfectos, de dejar de percibirnos que no hay margen para equivocarnos. Y si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a saber también que lo estamos haciendo bien? En uno de los encuentros, precisamente acá con Capacitaciones Urban, una alumna dijo que lo había escuchado también de otro curso, que cometer un error, o más de un error, es haber encontrado muchas maneras de saber cómo no se hace. Y estamos en realidad hablando lo mismo, pero estamos cambiando el foco de la interpretación, ¿no? Es aprender, ahí tenemos un mensajito para leer, es poder interpretar de qué otras maneras no se hace.
El problema sería enamorarme del error. O sea, saber que tengo que hacer algo que no lo hago y porque me es cómodo y porque no quiero pensar y porque no quiero atravesar esa incertidumbre, ese extra que tal vez tenga que poner, siga cometiéndolo al error. Ivana, me tengo que retirar. Perfecto, bueno, ok, Ivana, hasta la próxima. Si ya te has ido, lo escucharás después. Bien, entonces, y mientras más pequeñas sean las divisiones con las que trabajen, créanme que ese es el momento para equivocarse. Ese es el momento porque están desarrollándose, están desarrollando su esquema corporal, están desarrollando personalidad, están aprendiendo a hacerlo. Pero si penalizamos el error y terminamos ni a hablar encima con palabras de culpabilización, como mira lo que haces, sos un burro, y lo digo porque quienes sean algunos acá entrenadores podrán hacer una mirada personal o quienes sean jugadores recordar a algún entrenador que haya pasado por sus manos. Y queda la casualidad que muchas veces son de estos que hablábamos hace un rato, personas con mucho conocimiento del deporte, pero sin la pedagogía necesaria para saber transmitirlo. Y tampoco nos serviría un carismático que no tenga conocimiento, o sea, ninguno de las dos. Necesitamos literalmente personas formadas con conocimiento en la materia y con habilidades blandas. Nada muy distinto a lo que cualquier otra profesión requeriría, ¿no? O ustedes se entregarían en manos de, no sé, un Lionel Scaloni. Algo así, ni más ni menos, Lore, ¿no? Un tipo con esa humildad que sin la confianza del resto, porque cómo lo calificaban y cuánto le dieron así antes de empezar su desarrollo con la selección, y en silencio pudo demostrar las cosas que terminó haciendo, ¿no?